まっすぐ自分の言葉は曲げない。それが私の人道だから。Hola gente, aquí la escultura de Hinata Hyuga. Como siempre, empiezo haciendo la forma básica del cuerpo con alambre y esto lo hago con pinzas y un alicate. Paso seguido aplico las primeras capas de porcelana y dejo secar por unas horas o por un día. Dejar secar es esencial en el proceso de creación de esculturas con este material, ya que al secarse este pierde alrededor de un 10% del volumen original, lo cual altera la forma. Por lo que trabajar por capas y dejar secar cada una de ellas te permite tener mayor control de la forma que le das al personaje. Como lo habrán notado, parte de la escultura la realizo con porcelanicrón coloreado. Esto es para que en caso de que la pintura se desprenda o se deteriore con el paso de los años, se disimule ese deterioro y se preserve el color de la escultura. Este material nunca viene en colores, siempre viene en blanco, por lo que me toca a mí darle el color. Para colorear el porcelanicrón o porcelana fría, como le dirían en otros países, uso óleo, que es pintura a base de aceite. Coloco un poco y después amaso hasta que el color quede parejo. Para hacer arrugas en la ropa, utilizo un palillo y remuevo partes del porcelanicrón. Y luego con un pincel con agua suavizo la superficie. Aquí simplemente estoy poniendo el portakunais. Y como ya está seco, utilizo pegamento blanco para adherirlo a la pierna de Hinata. Aquí uso un alicate para mover los brazos y alzarlos, y de esta manera podré agregar volumen a la zona del torso y posteriormente hacer la chaqueta. Con un pedazo de plástico que originalmente era una carpeta, doy textura a la prenda que Hinata lleva debajo de su chaqueta. Luego empiezo a pintar el cuello. Una vez la escultura como tal esté lista, pintar estos rincones sería muy tedioso y prácticamente imposible, por lo que lo hago de una vez. Ya aquí hago la banda y con un palillo trato de hacerle arrugas para que parezca tela. Siempre al hacer ropa aplano la masa hasta que quede lo suficientemente delgada para que parezca tela. Lo ideal sería usar un rodillo, pero como no tengo uno, termino usando una lata de aerosol.
Doy movimiento a la masa con mis manos con cuidado para dar la impresión de que hay viento y dejo secar. Ahora empiezo a pintar la cabeza y los ojos para que el color sea lo más parecido posible al del personaje. Para el pelo hago prácticamente lo mismo que cuando hago ropa, simplemente aplano la masa, luego la recorto y doy forma de mechones. Luego, con agua, los pego a la cabeza. Y aquí es cuestión de repetir pasos, ver qué cosas debes agregarle a la escultura para que se parezca más al personaje. Y eso sería todo, aquí está el resultado.